Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda su profesora Paola Sánchez. Les doy la bienvenida a su curso virtual de lenguaje. En esta oportunidad veremos la clasificación del verbo. Empecemos. Nuestro primer tipo de verbos será, chicos, los verbos copulativos. Bien, estos verbos solos, independientemente, no van a tener un significado completo, pero van a servir para poder unir a nuestro sujeto con el predicado. Bien, los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Por ejemplo, Carlos es inteligente, ¿no? Vemos que nuestro sujeto es Carlos, nuestro verbo es, inteligente será el atributo del sujeto. Estos verbos copulativos siempre unen al sujeto con el atributo. ¿Cómo nosotros podemos reconocer? La función del atributo puede ser desempeñada por un adjetivo, por ejemplo, Berta es guapa, o por un sustantivo nominal, por ejemplo, Berta es un artista, o por un adverbio, Berta es así, ¿no? Ahora, estos verbos van a expresar una cualidad del sujeto en el predicado. Por nota, los verbos ser, estar y parecer no serán copulativos cuando no haya un atributo en la oración. Por ejemplo, Carlos está en Medellín. Carlos, nuestro sujeto, el verbo está, pero en Medellín no sería un atributo, sino sería un complemento circunstancial del lugar. En este caso, el verbo está ya no sería copulativo. Bien. Entonces recuerda que los verbos copulativos van a ser, estar y parecer. Los verbos predicativos o no copulativos van a ser aquellos que expresan siempre un estado, acción o pasión. Son los verbos clásicos que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el verbo yo duermo es un verbo que denota acción de dormir. Tú escribes, ¿no? Del verbo escribir. O Luis es amado, del verbo que denota ser amado, ¿no? Los verbos predicativos o los no copulativos van a ser todos los verbos que nosotros conocemos, los cuales expresan una acción, ¿no? Por ejemplo, comer, saltar, reír, dormir, bailar, etc. Ahora, ¿qué es un verbo transitivo? Los verbos transitivos van a ser aquellos cuya acción recae en una persona o cosa expresada. Para poder entender esto necesitamos ver los ejemplos, ¿no? Dice, toma la silla. La silla va a estar recibiendo la acción. O escribe una carta. La carta es escrita, por lo tanto recibe la acción. Para poder entender los verbos transitivos, siempre van a estar al costado de un objeto directo. Por ejemplo, el señor compra caramelos. ¿Y cómo yo reconozco el objeto directo? Con la fórmula, el verbo más que te da igual a tu objeto directo. Por ejemplo, el señor compra caramelos. Tu verbo es compra. ¿Qué compra el señor? Caramelos. Caramelos será tu objeto directo. Otra oración será, Carlos vende chocolates. ¿Qué vende Carlos? Chocolates. Entonces, tu verbo transitivo va a ser aquel que siempre que siempre recaiga la acción sobre un sujeto o que siempre esté presente un objeto directo. Los verbos intransitivos no van a necesitar de un objeto directo para completar la acción. Por ejemplo, Carlos vive. Muchos verbos se usan como transitivos o intransitivos según los casos. Por ejemplo, Alejandro corre. Aquí sería intransitivo porque no hay objeto directo. Solamente dice Alejandro corre. Pero si digo Alejandro corre los 100 metros lisos, en este caso sí sería transitivo, pues lleva objeto directo. ¿Cuál sería el objeto directo que nosotros observamos en la oración? Utiliza la fórmula ¿qué más tu verbo? ¿Qué corre Alejandro? Los 100 metros lisos. Entonces tu objeto directo sería los 100 metros lisos. Entonces recuerda, los verbos intransitivos no van a necesitar la presencia de un objeto directo para poder completar la acción. Los verbos pronominales, chicos, van a ser 3. Mucha atención en este caso. Los reflexivos van a ser aquellos cuando la acción se ejecuta para uno mismo, a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Por ejemplo, él se cuidaba todos los males.
Él se cuidaba de todos los males. O yo me peino. O se lastimó el dedo. Entonces, los reflexivos recuerda que va a ser la acción cuando uno mismo lo ejecuta. Los recíprocos son los que expresan un cambio mutuo de acción, un intercambio, o sea, de reciprocidad entre uno y otro sujeto. Por ejemplo, yo y Luis nos carteamos. O ellos se aman en secreto. O la maestra y el alumno se saludan. Entonces, recíproco quiere decir eso, cuando dos sujetos realizan una acción recíprocamente, ¿no? Los cuasirreflejos, ¿qué quiere decir? En los verbos cuasirreflejos la forma pronominal no es ni objeto directo ni objeto indirecto. Recibe el nombre de signo cuasirreflejo. Por ejemplo, se fue a la calle sin abrigo. O te olvidaste de toda la familia. Y la otra oración sería me enojaré si no comprendes. En este caso, chicos, la acción lo va a realizar el sujeto. Por ejemplo, la puerta se abre hacia afuera. O él quiere asociarse al club. Otro ejemplo sería los niños se asustan con facilidad. Para poder entender mejor los cuasirreflejos, veamos en este cuadro los reflejos. ¿Qué quieren decir? Cuando la acción recae sobre el sujeto, ¿no? Y admite la expresión a sí mismo. Pero los cuasirreflejos, la acción no va a caer sobre el sujeto y no admite la expresión a sí mismo. Por ejemplo, él se mira en el espejo. Él se mira a sí mismo, ¿no? Y los cuasirreflejos sería él se marchará mañana. Se marchará a sí mismo. Es inadmisible, ¿verdad? Ahora, el otro ejemplo sería ella se maquilla a sí misma, ¿no? Pero en el cuasirreflejo sería ella se fue a Chile. ¿Se fue a sí misma? No, es inadmisible. Y por último, el último ejemplo, él se lava las manos. Se lava a sí mismo, se lava sus propias manos. Pero hablamos de cuasirreflejo cuando decimos él se cayó sobre la vereda. Se cayó a sí mismo. Es inadmisible, ¿verdad? Entonces este cuadrito es solo para poder diferenciar o aclarar a qué llamamos cuasirreflejo. Ahora, por último, los verbos personales e impersonales. Los verbos personales van a ser aquellos que poseen un sujeto, por lo tanto puede ser conocido de manera expresa o tácita. Por ejemplo, Polo juega fútbol por las tardes. Vemos que nuestro sujeto es expreso porque está en la oración. O nos fuimos al cine con toda la familia. Las formas personales, chicos, van a ser aquellas que se pueden utilizar con pronombres personales como yo, ellas, él, ¿no? Por ejemplo, yo comí, yo bailé, ellas vendrán, ellas cantan, o él camina, él baila. Ahora, los verbos impersonales son aquellos que no poseen sujeto o el mismo no está definido en la oración. Todas las oraciones que poseen sujeto son en consecuencia oraciones unimembres. ¿Qué son las oraciones unimembres? Son enunciados que no se pueden dividir en sujeto ni en predicado, pero forman un bloque o unidad de sentido. Por ejemplo, hola, gracias a Dios, bravo, buenas tardes. Entonces, los verbos personales, recuerda, van a ser aquellos que poseen un sujeto, ¿bien? O los pronombres, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, etc. Pero los verbos impersonales van a ser aquellos en los cuales se presentan siempre y cuando sean oraciones unimembres, ¿bien?